la vida está compuesta por la naturaleza, por el ser y otros elementos importantes. 3 elementos planteaba el Señor: la naturaleza, la tierra y el Runa, decía usted. En efecto, el elemento fundamental del paradigma de Abya Yala es que nosotros, distinto a Occidente, vemos al ser humano como parte de la naturaleza y por lo tanto salimos del antropocentrismo a la cosmovivencia. O sea, el primer elemento fundamental del paradigma de Abya Yala es romper con el cartesianismo, es decir, la visión racional occidental cartesiana y la ilustración de Emmanuel Kant. Nosotros vemos otra forma de entender el logos del ser humano en la naturaleza como un elemento de integración. Esto es absolutamente importante. Segundo punto: recuperar lo comunitario. Miren, si nosotros somos una universidad comunitaria, ¿qué es lo comunitario desde el punto de vista occidental? La Constitución nuestra habla de 3 formas de democracia: la democracia representativa liberal, la democracia directa y la democracia comunitaria. Nosotros entendemos que lo comunitario es distinto a Occidente, sobre todo a Occidente liberal cartesiano occidental. Nosotros pensamos que, contrario al sistema económico capitalista, nosotros, individualista, extractivista, machista, nosotros consideramos que nuestra vida como ser humano, que es parte de la naturaleza, debe ser solidaria y de Ubuntu. ¿Qué significa el Ubuntu? El Ubuntu es una filosofía africana de los pueblos congos y angolas, de los cuales venimos los africanos, porque yo vengo de allí, que entre otras cosas yo también soy originario de las Américas. Yo soy parte del pueblo originario de las Américas. Yo no soy africano. Tengo raíces africanas, pero mi concepción del mundo es formada en América durante el proceso de la trata esclavista, donde la filosofía del Ubuntu juega un papel importante en el sentido de que me enseña de que yo soy parte de que soy porque somos. Yo no puedo ser si los demás no son. Mi felicidad está en la felicidad de los otros, y la felicidad de los otros me da felicidad a mí. Esta filosofía del Ubuntu es una filosofía de lo comunitario, que es distinta a la filosofía del individualismo liberal, cartesiano, eurocéntrico. Un tercer elemento es la interdisciplinaridad, que implica tener en cuenta varias formas y varios conocimientos o disciplinas científicas. Y esta interdisciplinaridad, esta digamos complementariedad, es distinta al modelo singular, individualista y fraccionante de Occidente. Y esta es una propuesta que viene planteándose desde la CONAIE desde los años 80 y 90, cuando hablan de la necesidad de un proceso de educación propia. Y nosotros aquí lo estamos poniendo en práctica. Lo mismo, así como hay interdisciplinaridad, hay transdisciplinaridad. Y yo quiero explicar esto de manera más sencilla. Miren, y aquí está el profesor Rivadeneira, con quien seguramente vamos a discutir bastante eso y lo seguimos discutiendo. Gracias, profesor, por estar aquí. El conocimiento científico es, al menos en Europa, se basa en el método científico cartesiano, en el logos presente, pasado, presente y futuro, ¿sí? En la comprobación empírica y fáctica de los hechos, en el positivismo, la muestra, ¿sí? Pero nosotros en el mundo de los pueblos y nacionalidades, el conocimiento científico es un método. Existen varios métodos: la magia, la brujería, la quiromancia, los caracoles, los tabacos, las curaciones con el huevo. Son otras ciencias, otras epístemes. Entre otras cosas, mi tesis de antropología era justamente sobre brujería en el Chocó, donde dimos esa discusión a partir de Michel Foucault, que es un pensador occidental, donde dice: no hay una sola epísteme, hay varias formas de ciencias. Por eso ustedes, sabios y sabias, están aquí,
para que nos expliquen y nos digan qué tan importantes son las otras ciencias, que no necesariamente buscan la comprobación, sino que buscan otras formas de realización del ser humano. La interculturalidad es otro elemento fundamental del paradigma de Abiyayala. Pero la interculturalidad no es la interculturalidad cosmética, ni la fáctica de decir, somos aquí y nos tomamos una foto porque qué bonitos que somos contrarios. No. La interculturalidad nosotros la entendemos desde el punto de vista radical. ¿Y qué significa una interculturalidad radical? Es participación en las decisiones de poder de las diversidades culturales. Y la participación se ve también, diríamos, en términos cuantitativos. ¿Cuánto estamos participando? ¿Cuántos profesores indígenas? ¿Cuántos profesores afrodescendientes? ¿Cuántos profesores montubios? ¿Cuántas lógicas del conocimiento están siendo tenidas en cuenta? Y la interculturalidad nosotros la vemos como una propuesta radical en contra del racismo y el colonialismo. Nosotros consideramos que no podemos tener una universidad si es racista y es colonialista. Nosotros estamos trabajando por una universidad descolonizada. Y ayer, antes este fin de semana, le compartí a los docentes un texto hermoso de Achille Mbembe sobre descolonizar la universidad. Y en eso estamos trabajando. Miren, mientras Achille Mbembe, que es un gran filósofo africano, está pensando la descolonización de la universidad desde África, nosotros aquí, en la Mauti Guasi, estamos trabajando en la descolonización de la universidad. ¿Sí? Eso a mí realmente me llenó de mucha satisfacción, porque hay una unidad psíquica de conexión y es romper los paradigmas de Occidente que nos domestican. Rápidamente, el diálogo de saberes, reconocer a Occidente pero a través del diálogo con las identidades culturales nuestras. Y para este diálogo de saberes es necesario fundamentar el principio de las lenguas y los idiomas ancestrales. Uno de los fuertes que debe tener la Universidad Mauti Guasi es ser una universidad plurilingüística, donde se hablen las 14 lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas originarios, donde las expresiones del habla criolla africana en el Ecuador también se desarrollen. El trabajo que hace Ofelita Lara en el Valle del Chota sobre los modos culturales del habla africana en el Ecuador. Las formas y los fonemas y los morfemas que utiliza el pueblo montubio en sus décimas. Todas esas cosmovisiones que están expresadas en la lengua deben ser un elemento fundamental para la enseñanza en la universidad. Por eso, esta universidad debe ser plurilingüista. Los estudiantes deben hablar muy bien el quichua, que es una lengua también que en su momento fue lengua colonial por los incas, pero también deben hablar el chua, que es otra lengua oficial del país. Esta universidad debe ser plurilingüística. Los estudiantes deben hablar muy bien el inglés, muy bien el francés, muy bien el castellano, pero sobre todo deben hablar todas las lenguas. Y yo creo que eso no lo vamos a lograr en 2 o 3 años. Es el proyecto político de la Universidad Mauti Guasi, ser plurilingüística para construir el Estado plurinacional e intercultural. El doctor Edison León decía, esta universidad es la punta de lanza para construir el Estado plurinacional e intercultural, y nosotros lo vamos a lograr a través de la enseñanza y los conocimientos en todas las 14 lenguas originarias del Ecuador. Séptimo punto, la plurinacionalidad. ¿Qué es la plurinacionalidad? ¿Qué es Raúl Yazas distingue entre plurinacionalidad y Estado plurinacional. Miren, el Estado plurinacional es una propuesta política de deconstrucción del Estado monocultural ecuatoriano que se fundó en 1830 aquí cerca en Riobamba. El Estado plurinacional implica la participación política de las distintas diversidades culturales, no para contener el conflicto, sino para resolver el conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? La desigualdad y la pobreza que se acentúa en los pueblos racializados históricamente. La plurinacionalidad es una apuesta política muy importante de la Universidad Mauti Guasi a partir del legado político de las organizaciones, en especial de la CONAIE. Sabemos que la plurinacionalidad, las bases, están fundamentadas en la Constitución Política de Montecristi. Yo sé que la quieren desmontar,
Pero el pueblo afroecuatoriano tiene claro que la constitución política de Montecristi es una base importante en la plurinacionalidad. Y un elemento clave de la plurinacionalidad que está en la constitución son los derechos colectivos. 21 derechos colectivos, artículo 57. Y las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias. Pero hay un elemento fundamental de derecho que es el inciso 3 del artículo 57 que habla de las reparaciones. Nosotros consideramos que no puede haber plurinacionalidad si el Estado ecuatoriano no repara a los esclavos por 350 años. No repara a los pueblos indígenas que fueron sometidos en la mita y en la hacienda, que fueron constituidos en siervos. Luego viene el concertaje, después el huasipungo y ahora las formas de desigualdad estructurales que mantenemos en el Ecuador. La plurinacionalidad pasa por la reparación histórica por haber sido esclavos y siervos. El plurilingüismo, ya hablé del plurilingüismo, pero también el plurilingüismo implica la ecología de saberes, por los sistemas de pensamiento, por los valores y formas de organización. Y esto en suma causa. ¿Para qué estamos nosotros construyendo una universidad intercultural y comunitaria? Para cambiar el modelo de desarrollo del país. Porque este modelo económico liberal y neoliberal lo que nos ha generado es desigualdades. Y la desigualdad genera un déficit de la ciudadanía. ¿Y en qué se demuestra el déficit de la ciudadanía? En los índices de pobreza y de desempleo y de satisfacción de las necesidades materiales. Por eso nosotros estamos planteando un modelo de desarrollo totalmente distinto, que es el modelo del summa causa y en el pueblo afroecuatoriano el summa el ubuntu. Y el 10º principio fundamental del paradigma de Abya Yala, por el cual nosotros estamos enseñando en la universidad, es la democracia comunitaria. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Aún no estamos aprendiendo a distinguir entre autoritarismo comunitario, entre dictadura comunitaria con democracia comunitaria. No distinguimos eso. Tampoco distinguimos esa combinación entre democracia comunitaria genuina y democracia participativa liberal. Yo creo que ahí ustedes, los sabios, son los que deben indicarnos a nosotros cómo deberían ser los principios fundamentales de la democracia comunitaria. Y en últimas, esto se basa, y con esto termino, en nuestro modelo educativo. Nuestro modelo educativo, una cosa es el modelo pedagógico que le acabo de explicar y otra cosa es el modelo educativo. El modelo educativo es la práctica, la realidad de los estudiantes, de los 850 estudiantes y de los profesores. 10 principios, y no los voy a explicar, solo los voy a mencionar del modelo educativo. Primero, priorizar el trabajo educativo a partir de los colectivos de aprendizaje. Aquí todo se aprende en grupo, no se aprende de manera individual. Si un estudiante está caído, el otro o el grupo lo va a impulsar. Por lo tanto, graduar estudiantes no es que graduamos a uno, sino que graduamos al colectivo. 2. Propuesta curricular de los programas basadas en 3 unidades básicas de formación: prácticas vitales para la descolonización, sabiduría diversa y comunidad de nación. Comunidad de nación es donde los estudiantes desarrollan los desafíos comunitarios. Y los desafíos comunitarios son el núcleo fundamental del aprendizaje en la universidad. 3. Carácter plurilingüístico de la enseñanza-aprendizaje y la enseñanza en las lenguas ancestrales y extranjeras. 4. Desafíos comunitarios como metodología de praxis y pedagogía de aprendizaje en los territorios. 5. El papel de los sabios y sabias como actores del conocimiento docente. 6. La práctica de enseñanza-aprendizaje está orientada a la construcción del modelo del sujeto descolonizado. Miren, esto es clave. Compañeras, compañeros sabios y sabias, ayúdenos a construir un profesional que no sea funcional, con base en la enseñanza, rituales, valores y creencias. Para nosotros el rito tiene mucho, y la ceremonia tiene mucho condumio a la hora de que el estudiante aprenda. Si el estudiante no participa en rituales y en ceremonias, va a pasar siendo un estudiante occidental, porque sí sabían que el examen complexivo es un ritual, ¿no? Es un ritual de occidente para afianzar el sujeto mercancía, pero nosotros también vamos a hacer rituales para transformar el espíritu, como nos decía el Taita Rayo.
Llevar la universidad a territorio, combinando las modalidades de estudio en línea, a distancia, presencial y en territorio. Aprendizaje en territorio permite que el estudiante sea un promotor, un investigador decolonial y un emprendedor comunitario. Y para todo esto hay que utilizar la aplicación de las tecnologías de la información y los modelos de educación a distancia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Con la bendición de los ancestros, yo les agradezco mucho que hayan tenido esta oportunidad de escuchar nuestro mensaje. Yupay Chan y muchas gracias.